Un saludo a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar aplicaciones de cálculo de la depreciación, tanto acumulada como el gasto en un periodo determinado. El recálculo que se va a desarrollar se hará uso de la herramienta de Excel con la función DBS, que nos sirve para calcular o recalcular la depreciación de un determinado bien en un determinado periodo. Tengo un ejemplo. En este caso, un bien determinado con un costo de $200, una vida de 5 años y la fecha de compra que la usaríamos también como fecha inicial de depreciación, 1 de enero 2020. Como mencionamos, la vida útil será de 5 años. En una escala de tiempo lo representamos así: el 0 cuando inicia, luego el primer año, el segundo, hasta llegar a 5 años. Estos mismos valores los podemos representar en días: 0, 365 días para un año, 730 días para 2 años, 1095 días para 3 años, hasta llegar a 1825 días, que es la cantidad de días de vida útil del bien en mención. Para calcular la depreciación del periodo, en este caso 31 de diciembre de 2022, tomaremos la función DBS, la cual pide los siguientes argumentos: el costo, que son los $2000, valor residual no se listó, en ese caso lo dejaremos vacío o lo podemos completar con el número 0. La vida útil, mencionamos que en meses, en años o días. Tomamos el punto de referencia de 1825 días, que tendrá la vida útil para este bien en mención. Y el periodo inicial para el caso del gasto será el año anterior, 2021. Se cuentan cuántos días han transcurrido y se le asignan al periodo inicial. Luego, para el periodo final, se cuentan cuántos días han transcurrido de 0 hasta el año 2022. En este caso hemos considerado 1095 días para el periodo final y 730 días para el periodo inicial. Luego la función nos pide como argumento el factor. El factor puede ser 0 o 1. Según el diálogo que presenta Windows, dice que el factor es la tasa a la que disminuye el saldo si se omite, pero si no, la depreciación por doble disminución es la que se va a considerar. Ese es para el caso de la depreciación de un periodo, o llamado gasto de depreciación. Asimismo, tenemos el otro punto, que es calcular la depreciación acumulada, en este caso para el 31 de diciembre de 2022. Si vemos la fórmula, ¿qué nos pide? El costo, que son el mismo valor de $2000. El valor residual se deja vacío o se agrega el 0. La vida será la cantidad de días transcurridos que va a transcurrir ese bien, en este caso 1825 días. El periodo inicial será el valor de 0. ¿Por qué? Si vemos la escala de tiempo, empieza 0, luego hasta cumplir un año, 365 días, hasta 1825 días. Es el periodo inicial. Para el periodo final, es decir,
el corte de la depreciación. Para el caso del ejemplo mencionado, el corte será el 31 de diciembre del 2022. Entonces tenemos 1095 días. Y para el caso del factor siempre se deja 0 o 1. Bien, ya teniendo claro cómo funciona el recálculo de depreciación, vamos a ponerlo en práctica. Aquí tenemos dos cuadros, uno calculando la depreciación de forma mensual, o sea que se va a registrar una vez se haya cumplido un mes la depreciación, y luego otro cuadro donde se calculará por cada día la depreciación. O sea que aquí va a considerar que si un día ha transcurrido, ese día lo va a considerar para efectos de depreciación acumulada o gasto de depreciación. Para empezar, en la depreciación acumulada nos ubicamos en la fila que tiene el encabezado de depreciación acumulada, digitamos el signo igual, DBS, se activa las opciones, seleccionamos DBS, nos pide cuál será el costo. Para este caso será 2000. Luego nos lo separamos por punto y coma, que es el separador de lista para el caso del sistema operativo que estoy usando, pero en otros la configuración es una coma. Nos pide cuál será el valor residual. En este caso seleccionamos que la celda donde dice valor residual parece bien. Luego nos pide la vida útil. Hablamos que de forma mensual, entonces para convertir los años en meses solamente lo multiplicamos por 12 meses que tiene el año. Ya tenemos la vida útil. Luego nos pide el periodo inicial. Como es depreciación acumulada, el periodo inicial va a ser 0. Luego nos solicita el periodo final. ¿Cuál va a ser el periodo final? La cantidad de días transcurridos. En este caso sería 1095 días. ¿Cómo lo vamos a calcular? Haciendo uso de la función si fecha. Si fecha. La si fecha nos pide el año inicial y nos pide el año de corte. En este caso sería 31 de diciembre de 2022. Luego tiene como argumento indicar cómo va a contar, si días, meses, años, semana. En este caso va a ser meses. Bien, ahora que tenemos completada la fórmula, la cerramos con un paréntesis. Luego nos pide el factor. Hablamos que era 0 o 1. Digitamos el 0. Y para concluir cerramos toda la función de DBS con paréntesis. Luego damos enter, lo ejecutamos. Al ejecutarlo podemos ver de que en la segunda fila nos da un error. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese error? Bueno, sencillamente porque la fecha de compra fue en el 2011 con una vida útil de 2 años. Entonces al 2022 ya superó la vida útil. Para solucionarlo nos auxiliamos de la función si error. Si es error, bueno, que nos traiga el valor del costo, porque ese representa la depreciación acumulada. Bueno, ya hemos completado esa columna
efectuando el cálculo de la depreciación acumulada, vemos que en su totalidad ese cuadrito nos suma 5016.67. De igual forma vamos a efectuar el recálculo de la depreciación del periodo. Digitamos siempre la función de BS, nos pide cuál es el costo, luego nos pide el valor residual, seleccionamos la fila correspondiente y la columna del valor residual, luego nos pide la vida. ¿Cuál va a ser la vida? Sencillamente igual que el anterior, 5 multiplicado por 12 meses que tiene el año. Luego nos pide el periodo inicial. En este caso comentábamos al inicio que el periodo inicial va a ser la fecha anterior del año anterior, que sería 31 de diciembre del 2021. Para ello nos auxiliamos y fecha, ponemos el año, digitamos el año que se considera al anterior, 31 de diciembre del 21. ¿Qué nos falta agregar? ¿Cómo lo vamos a contar? Como hablamos que era por meses, vamos a digitar la letra M y ya tenemos el periodo inicial. Y para completar el periodo final simplemente hacemos de copiar la misma función, la llevamos y aquí en lugar de 21 le ponemos 22 y siempre dejando como contador la letra M. Luego que nos pide es el factor, le dejamos 0 y terminamos la función. Podemos ver que los recálculos se han hecho de forma correcta, pero en la segunda línea nos presenta de nuevo el mismo error. Lo solucionamos poniendo sí error que registre un 0 y hemos concluido el recálculo de la depreciación tanto acumulada como el gasto de depreciación. Vemos que para el gasto de depreciación de ese cuadro tenemos un total de 850 de cada rubro. Luego tenemos el siguiente ejemplo: calcular la depreciación de forma diaria. Bien, iniciando otra vez el mismo procedimiento, dictamos la función de BS, nos pide cuál es el costo, seleccionamos la fila, nos pide el valor residual, ponemos el valor residual aquí, luego nos pide la vida. Aquí, como hablamos, va a ser cuántos días tiene de vida útil un bien. Para ello nos vamos a auxiliar de dos funciones, una que se llama fecha mes, fecha inicial va a ser esta, la fecha de la compra, cuántos meses, entonces multiplicamos los años por los meses, por 12. Luego que tenemos la fecha de vencimiento, lo que nos queda es aplicar la función si fecha
si fecha. La fecha inicial va a ser siempre la fecha de compra. Lo vamos a separar, lo vamos a contar con la letra D. Cerramos la función y ya tenemos la vida útil. Luego nos pide el periodo inicial. Para la depreciación acumulada sabemos que el periodo inicial empieza con 0 desde el principio. Luego nos pide el periodo final. ¿Cuál va a ser el periodo final? Va a ser cuántos días han transcurrido desde la fecha inicial hasta el cierre, que en este caso es 31 de diciembre del 2022. Bien, para ello nos apoyamos con la función siFecha. Nos pide la fecha inicial, luego la fecha de cierre sería 31 de diciembre del 2022. Lo vamos a separar siempre contando con días. Bien, ya tenemos el periodo final. Al tener el periodo final, ¿qué nos va a pedir? El factor. ¿Cómo obtener el factor? 0 o 1. Hemos terminado la formulita. Vemos que de igual manera que en el cuadro anterior nos presenta error en la segunda fila, lo cual da error en la sumatoria. Para solucionarlo, agregamos la función siError y le agregamos el separador de lista, punto y coma. ¿Cuál va a ser el resultado? Será el costo del bien, porque ya está totalmente depreciado. En este caso solucionamos el problema del error y tenemos un cuadro donde la depreciación acumulada se ha recalculado de la forma esperada. Luego, ¿cómo vamos a efectuar el gasto de depreciación? Bien, haciendo otra vez de la misma forma DBS. ¿Cuál será el costo? Seleccionamos la fila del costo de cada bien. Luego, ¿cuál es el valor residual? Sabemos que va a ser 0. Ahora, ¿cuál va a ser la vida? La vida siempre va a ser igual como se calculó anteriormente. Le ponemos fecha mes, seleccionamos la fecha de compra. Luego, ¿cuántos meses han transcurrido? 5 meses van a ser los que van a transcurrir por 12, que son la cantidad de meses que hay en un año. Entonces ya tenemos la fecha donde terminará de depreciarse el bien. Entonces, para calcular la vida útil agregamos la función siFecha, agregamos la fecha de compra, lo separamos por punto y coma, y luego, ¿cómo lo vamos a contar los días o el tiempo? Le vamos a agregar la letra D y tenemos terminada la función que nos calculará la vida útil.
Luego nos pide el periodo inicial de la depreciación. ¿Cómo lo vamos a calcular? Usamos otra vez si fecha. Seleccionamos la fecha inicial del bien, separamos con punto y coma y digitamos la fecha del año anterior al corte. Sería 31 de diciembre de 2021. Cerramos la comilla. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, ya hemos venido hablando que los D que representan los días, y cerramos la función. Hoy vamos a determinar o a completar el periodo final. ¿Cómo lo completamos? Bueno, vamos a copiar esta formulita que hemos digitado aquí y la copiamos al final. Y cambiamos, en lugar de 21 le ponemos 22. Agregamos el factor que es 0 y hemos terminado la fórmula. Quiero ver, tenemos un error aquí. Vamos a tratar de solucionar. ...31 de diciembre... aquí está el error. Ya lo identificamos. Excelente. Vemos que de igual forma como hemos venido mencionando, que cuando los años de depreciación ya se han agotado, entonces la fórmula presenta un error. Para la segunda línea, el bien se compró en el 2011 con una vida útil de 2 años. Significa que en el 2013 es la última fecha de depreciación. Significa que ya está totalmente depreciado. Para mejorar la fórmula le ponemos la función si punto error, si es error, que le ponga 0 y terminamos. Le ponemos 0, pero separado con punto y coma, porque el sistema así está configurado. Bien, vemos que no hay gasto de depreciación en la segunda fila y nos ha funcionado de la forma esperada la función que nos ayuda a establecer recálculos de depreciación, tanto acumulada como para el gasto del periodo. Bien amigos, esperamos sus comentarios, esperamos me gusta y compártalo si ha llenado su expectativa. Hasta pronto.